Buen día. En esta segunda sesión vamos a ver los siguientes temas. Mi primer sitio, que va a consistir en cómo hacemos un sitio por primera vez. Y estos son los temas de esta sesión. De dónde vamos a descargar el editor de Sublime, ingresar a Sublime. Vamos a ver los elementos básicos de un sitio HTML5. El doctype, que me va a permitir decirle al navegador qué versión de HTML estamos usando, el inicio y cierre de documentos HTML5, el guardado, el idioma del sitio y los metacharset UTF-8, parte de un documento HTML, ¿sí? Vamos a ver lo que es la cabecera o head y el cuerpo o body. Vamos a ver que es necesario tener un título del sitio con title, que podemos hacer comentarios y que vamos a conocer lo que son las etiquetas semánticas: header, nav, section, article, aside y footer. ¿Sí? Acá les voy a dejar después la PPT con las direcciones recomendadas para leer. Vamos a ver primero la W3C, que es quienes hacen los estándares. Es el origen ideal para leer, porque de ahí en más hay que respetarlo en cualquier otro sitio ese estándar. Y una versión en castellano de Mozilla sobre el mismo estándar. Niveles de encabezado, párrafos, formato de texto, que vamos a ver negrita, cursiva, subrayado y strong, que es como un texto que es negrita, pero que tiene un significado de que es más relevante. Línea horizontal, HR, texto preformateado y saltos de línea. Para descargar el Sublime, vamos a ir a esta dirección, sublimetext.com/3. Podemos usar si tenemos ya instalado el /2 y funcionará igual. Vamos a Sublime Text o Sublime. Y lo único que vamos a hacer es elegir la versión que sea compatible con nuestra máquina. Podemos bajar para OS X, para Windows 64 bits o para Linux. ¿Sí? En mi caso bajaré para Windows 64 bits. Una vez que se descargue, simplemente procederemos a la instalación. Como vimos en el video número 1, que se va a instalar. Lean bien si pide intentar instalar otra cosa, porque no es necesario más nada que el Sublime. Luego de bajar el Sublime, podremos abrirlo y este sería el entorno Sublime. Fíjense que tiene una zona en la parte inferior donde aparece en principio plain text, quiere decir texto plano. Nosotros necesitamos indicarle que sea un HTML. Entonces hacemos clic izquierdo, buscamos HTML y listo. A continuación veremos cuáles son las etiquetas básicas que necesitamos para trabajar. Entonces les decía, hay que decirle qué versión de HTML estamos por usar. Entonces vamos a hacer ángulo de apertura o ángulo de menor, signo de admiración, doc type. Fíjense que lo pongo en mayúscula, aunque podría funcionar en minúscula por una simple razón. Algunos editores de texto, cuando está en minúscula, lo marcan como si fuera un error, pero no lo es. Entonces ahí tendríamos que decir que es un HTML. Con eso solo ya le estamos diciendo es un HTML5. Si tuviera cualquier otra cosa en esta parte, podría ser un HTML4 o anteriores inclusive. Luego de decirle el tipo de documento, que es, o sea, un HTML, deberemos indicarle que estamos por hacer un HTML. ¿Sí? Cuando nosotros le decimos que es un HTML y que ahí es la parte inicial del código, también deberemos indicarle el lenguaje. Lang, the language, y en nuestro caso le diremos que es español. Por defecto algunos editores de HTML podrían poner en, que sería English o English, pero nosotros tenemos que decirlo en español. ¿Para qué? Para que sobre todo nos interprete nuestros caracteres especiales, es decir, las ñ, los acentos y alguno de ese estilo. A continuación, le vamos a decir que
haga la primera parte del sitio, que es el encabezamiento, conocido como head. ¿Sí? Ese head, ustedes pueden ahí nomás cerrar la etiqueta. Esta es una etiqueta, al igual que el HTML, que debe cerrarse, se cierra con el mismo nombre de etiqueta y esta barrita, que está generalmente en la zona del teclado numérico. O podemos hacerlo hacia abajo y escribir adentro, ¿sí? De forma tal que cuando alguien lea su código entienda que lo que están poniendo en esta zona está dentro del head. Fíjense que hay un espaciado acá, que si no lo hace solo lo podemos hacer con la tecla Tab. Entonces ahí le podemos decir cosas tales como: quiero que el lenguaje de este sitio, a pesar de que ya tenemos lang, quiero que identifique bien que me tiene que reconocer todos los caracteres del castellano y más. Entonces le vamos a decir meta charset UTF-8. El guión medio es el guión que se usa para restar. A continuación, podemos decirle el título del sitio, que es el que se ve en la parte superior de las ventanas de los navegadores. Entonces vamos a decirle el title o title, que también se cierra. Por ejemplo, le podemos poner primer sitio del curso. ¿Sí? Fíjense que el texto del lado derecho podría irse en su editor y no acomodarse como lo está haciendo con mi editor. Entonces podemos ir a View y poner Word Wrap. Lo que hace el Word Wrap es que en vez de que ya perdamos de vista el código, View Word Wrap, ese código se baje y entonces sea mucho más fácil leer lo que sigue, aunque salga del ancho de pantalla. ¿Seguimos? A continuación, podemos introducir otras cuestiones interesantes como la incorporación de CSS o inclusive otras etiquetas meta. Por ejemplo, le podemos decir meta name. El name es como que vamos a crear un metadato, o sea, una información adicional que le va a servir a los buscadores, donde un buscador puede ser, por ejemplo, Google, donde yo le diga, por ejemplo, quién es el autor del sitio. Entonces pondré author y necesitará esto un contenido. Author necesitará un contenido, content, y le diré, bueno, Miriam Ruiz. ¿Sí? Si quieren lo vemos más chiquito, hasta ahí. ¿Sí? Podemos tener otros meta. Puede ser el meta de keywords, aunque en los keywords hay alguna bibliografía que dice que va a caer en desuso. Los keywords son las palabras claves, pero lo que sí es muy interesante es el meta description. Entonces, de nuevo, name description. Con T, porque está en inglés. El HTML todo está en inglés. Content, podemos decir de qué trata el sitio. Vamos a hacer una prueba de etiquetas básicas de HTML5 y formato del texto. ¿Sí? Es una descripción de qué va a tratar el sitio. ¿Sí? Una vez que tenemos esto escrito, podemos pasar a la siguiente parte. Yo tengo un encabezado o cabeza y después tengo un cuerpo o body. ¿Sí? Esta etiqueta, ustedes acostúmbrense a cerrarla apenas la crean, porque después se pueden olvidar. Es más, esta HTML la vamos a cerrar también porque a veces nos olvidamos y eso puede hacer que después nuestro sitio no funcione bien. Bueno, en el body básicamente tendremos algunas partes que son netamente del HTML5. Esas partes no deben faltar y la vamos a poner ahora, aunque no se van a ver hasta que tengamos CSS hecho. CSS se verá más adelante, que es toda la parte estética del sitio. Entonces, las voy a poner
Vamos a tratar de ver si en el navegador se muestran y vamos a ver que no. Pero bueno, tienen que estar porque eso le da significado a nuestro sitio ante los ojos de los navegadores y de los lectores de pantalla. Entonces vamos a poner, la primera es header, ¿sí? Donde uno puede poner muchas cosas. Yo voy a poner acá como un comentario todo lo que podremos poner. Un comentario es el angulito de apertura, signo de admiración, 2 guiones, y se cierra el comentario con 2 guiones, símbolo de mayor. Yo pondré, acá puedo poner títulos, como H1, que ya vamos a ver qué es. Podemos poner imágenes como logos, ¿sí? Y algunos, no todos, recomiendan también o utilizan también para poner nav. En mi caso no. En mi caso, más que nada por comodidad al momento de después trabajar con CSS, yo voy a dejar el header separado del nav. Pero es totalmente válido aquel que usa el nav dentro del header. Entonces, en este caso, podemos usar para que se empiece a ver algo dentro del header un título. Y le vamos a poner mi primer sitio. ¿Sí? Y lo vamos a guardar. La parte del guardado es muy importante porque si guardamos mal, ese sitio luego no se podrá abrir con un navegador de manera automática. Vamos al menú File o Archivo, a Save As o Save. Save si es la primera vez que vamos a guardar y Save As si es la segunda vez y queremos cambiarle el nombre. Save. Vamos a crear una jerarquía de carpetas. Este es típico Windows, entonces vamos a, en versión 8.1, carpeta, nueva carpeta. Les recomiendo que la jerarquía de carpetas que hagamos sea siempre la misma y que consista en poner un apellido, por ejemplo, y también podemos poner guión medio, el práctico que estamos trabajando, en este caso TP2, trabajo práctico 2. Ingresamos a esa carpeta y supongamos que esta es la página principal, entonces se puede llamar index. Vamos a crear una carpeta dentro de esta carpeta que ya creamos. Le vamos a llamar HTML. También adentro vamos a tener la carpeta CSS, que ya vamos a ver qué es. La carpeta IMG para imágenes. La carpeta video. Y la carpeta audio. Esto lo podremos haber hecho desde el explorador de Windows, pero también lo podemos hacer al momento de guardar por primera vez. Bueno, el index va a ser la única página que quizá no necesitemos poner en la carpeta HTML. Porque cuando nosotros creamos un sitio online, generalmente los lugares donde se almacenan sitios buscan un archivito solo que es el index y a partir de eso aparece automáticamente todo el sitio. Es decir, que se carga todo el sitio porque lo encuentra ese. Si yo lo pongo en una carpeta, es probable que no lo encuentren los lugares donde se almacenan sitios y entonces no me va a mostrar nada. Entonces el único que yo no lo voy a poner en la carpeta HTML, pero todos los demás van a ir ahí. Lo guardo fuera de toda carpeta y entonces acá arriba, fíjense, arriba en la ventanita me queda dónde está almacenado. En mi caso me dice que está en users o users, usuarios, usuario, escritorio, la carpeta que he creado y el archivo. Entonces voy a ver ese archivo y lo abro. Fíjense, dice mi primer sitio y observen en la parte superior de la ventana del navegador, estoy usando ahora un Chrome, me dice
primer sitio del curso, que es lo que yo puse en title, en el head, y mi primer sitio es el encabezado en nivel 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa si yo pongo más abajo otro encabezado. ¿Sí? Y viene una parte que es bastante interesante de charlar inclusive, que es ¿qué usamos después del header? En mi caso yo propongo el nav. ¿Cómo lo pensamos el nav? Como una zona que le indicamos al navegador en la que tendremos opciones para navegar el sitio. ¿Sí? Entonces todo lo que sea opciones para navegar yo las pondré dentro del nav. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento tendremos que hacer un enlace. ¿Sí? Entonces ya estamos en esta parte donde decía el doctype, el inicio y cierre, el guardado, el idioma, las partes, y vamos a comenzar a hablar de los niveles de encabezado y el resto. Bueno, en esto también hay mucha discusión en la bibliografía. O sea, ¿qué quiere decir la bibliografía? En los sitios oficiales que hablan de cómo se codifica, donde dicen que, ustedes piensen, un sitio puede tener más de un título principal. Algunos opinan que sí, que dependiendo de las secciones que tenga nuestro sitio, va a tener más de un H1. O sea, si yo tengo una sección, un trozo de código que habla de algo, puede tener un H1 y otro trozo de código en la misma página puede también tener un H1. Mi recomendación es que si hay un tema principal, que puede ser el sitio trata de esto, usar un H1. Y si después hay partes del sitio que tienen título, mi recomendación es usar otro nivel de título H2, H3. Los H1 siempre van a ser más importantes y más grandes que los H2 y que los H3. Y así, el H2 es más chico, el H3 más chico, el 4 más y más chico, hasta el H6, que es el más pequeño de todos y el de menor relevancia. Es como el subtítulo del subtítulo del subtítulo. Ahora bien, cada vez que yo creo un H1 o un H2, internamente en el sitio se crea una sección con subsección. Es decir que, quiera o no quiera, cada vez que yo ponga un H2, le estoy avisando al navegador que estoy empezando una nueva subsección de nivel 2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago yo para que esto es muy a nivel muy bajo, sea muy fino? No quiere decir que tengan que tenerlo siempre presente, pero quisiera que sepan que para yo, a nivel lógico, que mi navegador no tenga en cuenta que hice un H1 y un H2 y solamente me tome el H1 como única sección que hice, yo puedo agrupar esos H1, H2, H3 con Hgroup. Entonces, a nivel lógico, lo que nuestro navegador va a interpretar es que tenemos una única sección que tiene el título H1. ¿Sí? Puede haber una razón para hacerlo, no quiero decir que lo vamos a hacer siempre, pero lo que pasaría si usamos Hgroup, que es agrupamiento de encabezados, es que considera como encabezado único el más grande que tenga en esa sección. ¿Sí? Entonces, si yo encierro varios H, el más grande lo va a hacer como visible para el navegador. Y todos los demás van a estar ocultos, aunque van a existir. Se lo va a ver, pero no se lo va a percibir como una sección independiente de la anterior o de la siguiente. Bueno, también tenemos párrafos. Los párrafos son importantes porque nos van a permitir separar código. Es como cuando en literatura vemos que hay oraciones que están, varias oraciones que tienen que ver con el mismo tema, entonces esas varias oraciones forman un párrafo. Cuando yo voy a pasar a hablar de otro aspecto del tema, ¿sí? Capaz que vengo hablando de definición de algo, bla, 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 y entonces voy a pasar a hablar de las características, entonces hago un corte, no vengo hablando del mismo tema, sino que hablo de otro aspecto del tema, voy a usar párrafos, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo que nosotros vemos en la escuela de cómo se escribe. No es algo técnico de la informática, sino entender si en la lengua castellana
yo estoy escribiendo un párrafo que termina en un punto y aparte, y comienzo a hablar de otro tema, entonces ahí tendré que usar párrafos, ¿sí? En el formato de texto nosotros tenemos, si han trabajado con Word, tenemos negrita, cursiva, subrayado. Bueno, en HTML la negrita se hace con B larga, que viene de bold, que significa gordito, más grueso. Cursiva, que viene de italic, itálica, que es la letra que es inclinada. Y subrayado, que viene de underline, underline, que significa justamente subrayado. Hay una cuestión acá. El strong a veces se recomienda usar por sobre la B larga porque da la idea de que es una cuestión importante, que va a aparecer en negrita y que es relevante. En cambio, la negrita puede simplemente servir como una cuestión de resaltado de algo, pero no necesariamente tiene relevancia más allá de que sea que lo destaquemos con negrita. En cambio, con strong le queremos decir es relevante, es importante. Las líneas horizontales las vamos a hacer cada vez que tengamos que mostrar una separación, ¿sí? Ustedes en el práctico lo van a usar de distintas maneras, pero la idea es simplemente hacer un corte del texto y separar. El texto preformateado, ya lo vamos a ver, nos va a servir solamente en casos, y muy pocos casos, en los que no requerimos lo que venimos viendo, sino que necesitamos algo especial como hacer un texto que tenga espacios en el medio o enter, y no queremos hacer un texto tan complicado y aparte no es para lectura, sino capaz que es para ilustración. Entonces vamos a usar pre. Pre me toma saltos, espacios, cosa que las demás etiquetas, si yo dejo espacio, no me lo interpreta. Finalmente, si necesitara hacer saltos de línea, que eventualmente no vamos a necesitar prácticamente porque el CSS nos permite manejar el comportamiento de cualquier etiqueta, es decir, nos va a permitir decir si una etiqueta permite o no permite que otra etiqueta o que otro contenido se ponga a su costado. Vamos a usar esto, pero en poquísimos casos, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos de niveles de encabezado y de lo demás. Ustedes dicen, vamos a hacer la zona de navegación, ¿sí? Básicamente la zona de navegación nosotros deberíamos usar eventualmente lo que es las etiquetas de listas desordenadas, pero lo veamos dentro de un rato porque tenemos que aprender a hacer enlaces, que es lo que va en los nav, realmente van enlaces y lo vamos a dejar para después. Entonces si quieren comentamos acá enlaces de navegación, ¿sí? Para que nos quede para después completar. Seguimos avanzando. Habíamos hablado que venía el header, el nav, y ahora sí un tema que se presta para bastante discusión, que es ¿dónde pongo mi contenido? ¿Dónde lo pongo? ¿En un section, en un article, en un section dentro de un article, en un article dentro de un section? Y la verdad es que hasta hace poco tiempo la costumbre era utilizar section y adentro article. Sin embargo, si ustedes van a leer unas páginas recomendadas que son la W3C, donde habla de HTML 5.3, y leemos la parte de sections, ahí nos va a explicar qué pasa y cómo se interpretan, ¿sí? También podemos leerlo desde la página de Mozilla. Nosotros iremos a cualquiera de las dos. Por ejemplo, en section dice cómo se usa un artículo, está en inglés. Si tienen algún inconveniente con inglés lo podemos ver en la otra página. Fíjense, esta es la otra página y tiene así separado por tipo de etiqueta, seccionamiento del contenido. Vamos a ver qué dice del article. Entonces, esta página de Mozilla está hecha en base a la página del W3C. Pero si cambia de W3C, hay que ver si se actualiza esta. Nos dice que el elemento article de HTML
representa una composición autocontenida en un documento, página, una aplicación o en el sitio que se destina a distribuir de forma independiente o reutilizable. Dice, podría ser un mensaje de un foro, un artículo de una revista, un periódico, una entrada de blog, un comentario de un usuario, un widget interactivo gadget, que es, ya lo vemos más adelante, o cualquier otro elemento independiente del contenido. O sea, para elementos independientes. Podemos anidar articles, es decir, meter un artículo y adentro un artículo, y lo vamos a hacer cuando los artículos internos representen una parte o esté relacionado con el artículo más externo. Es como decir, si yo en el artículo hablo de un tema y adentro tengo subtemas, bueno, esos artículos también los puedo usar. Eso es todo lo que hice con artículos. Los que nos tienen que dar va contenido independiente que puedes moverse de un lado a otro y que sigue teniendo sentido, ¿sí? Y puedo contener articles dentro de articles. Pero ¿qué nos dice entonces de section? Porque es la gran pelea article versus section. El elemento de HTML section representa una sección genérica de un documento. Genérica. Sirve para determinar qué contenido corresponde a qué parte de un esquema. Es como, y ahí lo explica, es como el índice de contenidos de un libro. Un tema común con sus secciones relacionadas. Entonces la funcionalidad principal de esta etiqueta va a ser de representar parte de un agente usuario. Por ejemplo, si yo tengo un documento de voz, podré poner al usuario el índice del contenido con niveles para navegar ese documento. Lo pensemos como una forma de marcar las partes que va a tener un sitio, pensándolo como que vamos a poner un índice después con esas partes. El section, en la nota de uso, dice, está diseñado para contenidos dependientes pero diferenciados. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro contenido sea dependiente de otro, vamos a usar secciones o section. Cuando nuestro contenido sea independiente de otros, vamos a usar article. ¿Sí? Y hay una salvedad, que es lo que nos comentaba la profe en teoría, que dice, no se debe usar el elemento section como un mero contenedor genérico. Para eso ya existe div, especialmente si el objeto que estamos tratando de encerrar es para usar estilos CSS. ¿Sí? Entonces, no va a ser solamente un contenedor genérico, tiene que representar una sección del contenido, ¿sí? Tiene que tener un significado en ese sentido. Por lo tanto, y conclusión de esto, ¿qué creen ustedes? Vamos a hacer section conteniendo articles o articles conteniendo sections. La propuesta, aparentemente, si uno se basa en la gente que hace los estándares, es que tendríamos que hacer articles donde podamos marcarle sections. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, el artículo es un contenido independiente donde adentro, para marcarle sus partes, podemos hacer uso de sections. A su vez, podremos dentro de los sections seguir usando articles, o sea, no hay problema. Entonces la pregunta es, ¿quién va a ser mi contenedor de todo lo que se va a mostrar como información en el sitio, debajo de lo que sería el nav? Una propuesta es usar un único div que me sirva para contener todo, ya que el div es un contenedor que no tiene un significado, simplemente los agarra, los elementos, los unifica, los contiene, y que después nosotros podemos darle colores y podemos darle formatos a esa zona que está contenida, y después podemos darle colores y formatos a esa zona que está contenida, o podemos usar el article o el section para contenerlo a los restos de article y section. Entonces vamos a ver por ahora un article de ejemplo, sin pensar en que alguien lo tiene que contener, ¿sí? Para no hacer tanto ruido. Pero vayan pensando qué sería más coherente. Un div, que es una etiqueta que no tiene significado alguno, ¿sí? El section,
que contiene cosas dependientes o el article que contiene cosas independientes, siendo cualquiera de las tres opciones contenedora de muchos articles y muchos sections. Vamos con el article. El article puede contener todo lo que quieran, más article, más section, puede contener texto, puede contener encabezados, ¿sí? Supongamos que yo a este artículo le digo que va a tener la sección principal y después una sección secundaria que va a tratar de otra cosa. Entonces, podemos hacer así. Le podemos decir, bueno, dentro de esta sección, dice que cada sección tiene que tener un título. Entonces, si ya tenemos un título principal, yo quiero que esta sección tenga un título nivel 2, más pequeño. Y vamos a decir, por ejemplo, título secundario. ¿Sí? Un título que no es principal, sino que es secundario. Vamos a cerrar y vamos a ver si hasta ese punto se ven los NAP o se ven el article section. No se ven, pero sí se ve el título secundario. ¿Sí? Si yo siguiera bajando en niveles de título, podría tener un título nivel 3, 4. Y es interesante porque los lectores de pantalla pueden distinguir entre un título nivel 1 y un título nivel 2. Para eso vamos a escuchar el NVDA. Cargando NVDA. Diálogo. Barra de direcciones y de búsqueda edición tiene autocompletado control más L. File, //C, /users /usuario /desktop, primer sitio del curso documento. Título punto de referencia encabezado nivel 1 mi primer sitio. Encabezado nivel 1. Ahora si yo bajo con la flecha de flecha abajo. Encabezado nivel 2 título secundario. Me dice encabezado nivel 2. Aplicación. NVDA. Entonces, de esa manera, poniéndole H2, H1, H3, lo que sea, le podemos explicar a la persona que está escuchando nuestro sitio la relevancia de los títulos. Título nivel 1, título nivel 2, ¿sí? Y de esa manera la persona entiende cuál es la dependencia de los temas. ¿Qué título es un subtema de otro título? En realidad, ¿qué título y qué contenido es un subtema del anterior contenido? ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es probar otros textos. Hablamos de que íbamos a usar para los párrafos la letra P, de paragraph. La letra P la vamos a usar siempre que queramos escribir algo que se considere párrafo en la lengua española, en lengua y literatura. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un texto que puede ser: este texto es un párrafo y terminará en un punto y aparte. ¿Sí? Fíjense que en mi pantalla el texto se está bajando, pero en la realidad ese texto es continuo. Supongamos que quiero hacer otro párrafo. Entonces tendré que crear otra P. Este otro párrafo es independiente del anterior y nos permite ver que los párrafos tienen una separación muy particular y visible. ¿Sí? Vamos a cerrar y vamos a la ventana del navegador y vamos a actualizar. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el medio de entre los dos párrafos hay un espacio en blanco. Eso se genera por una cualidad de los párrafos, que es al finalizar introducen un espacio en blanco a continuación, hacia abajo y hacia arriba. Entonces, si yo quiero tener mucho texto,
Por ejemplo, información de Argentina. Entro a la Wikipedia y tengo todo esto. Argentina, y copio hasta acá. ¿Cuántos párrafos estoy viendo? 3. Muy bien. Y los voy a pegar en otro section. Que si recuerdan, un section finalmente debe tener un título. Vamos a hacer un título H2. Argentina. Entonces vamos a pegar ese texto, que es un montón, y lo vamos a acomodar. Yo quiero que esta primera parte sea un párrafo. Entonces, ¿qué voy a poner? P. Y al finalizar el párrafo, otra P. Si yo no le pongo nada al resto, fíjense cómo se acomoda. Todo el resto queda continuo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos otro párrafo para el siguiente párrafo. Vamos a hacer tab para que se acomoden a ojo en otro lugar, pero lo que se va a mostrar no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo acá. Esto es simplemente cómo se acomoda. Y a ojo también ocurre esto, pero ese espacio no se ve. Entonces ahora con la tecla Control y S guardamos y vamos a probar el sitio. ¿Sí? Entonces, el primer párrafo, el segundo y el tercero. Fíjense que cuando llega al final, continúa abajo. Si yo tuviera el sitio con un tamaño más pequeño, el texto se acomoda a eso, ¿sí? Entonces ustedes a veces cuando ven el práctico que el texto está de otra manera que la que ustedes están viendo, no es porque haya un salto, sino porque está achicada la ventana. Ahora, ¿qué nos queda? Ver qué son esos formatos de negrita, cursiva y subrayado y strong. Entonces, vamos a poner Argentina en negrita, bold. Y se cierra. ¿Está? Fíjense que esto es negrita, pero esto no es negrita. Esto es título. De por sí el título se pone negrita. Si yo veo un título, solamente tengo que ponerle H. La negrita del título es automática. En cambio, estas otras negritas tenemos que ponerlo. Por ejemplo, si queremos que América del Sur esté en cursiva, vamos a poner italic. Vamos a ver. ¿Sí? Fíjense que yo no he cerrado italic y todo se hizo cursiva. Vamos a cerrar. Importante abrir y cerrar bien las etiquetas porque si no se ve así. Y tengo América del Sur en cursiva. Vamos a ver, por ejemplo, si quiero que Estado Federal tenga subrayado. Voy a poner ahí U de underline. Estado Federal descentralizado. Vamos a poner esto ahí. Ahí estamos, guardamos. Estado Federal descentralizado. Podemos también anidar estas etiquetas, por ejemplo, decir República Argentina en negrita e itálica. Después deberemos cerrar la itálica y cerraremos la negrita. Vamos a ver. ¿Sí? Itálica y negrita. Finalmente, como les decía, strong es importancia, aparte de negrita. Por ejemplo, cada estado autogobernado tiene autonomía política, constitución, bandera y el cuerpo de seguridad propia. Si eso es importante para nosotros, podemos ponerlo en strong y cerramos strong. Strong es fuerte. En nuestro caso es una negrita que implica es relevante, es importante. Ya aparece acá. ¿Sí? Ya tenemos esto. Vamos a ver la línea horizontal, que ustedes van a ver mucho en el práctico, que yo lo uso para la zona de menú, pero en realidad
se usa para separar código. Yo puedo poner acá en la zona de enlaces un HR, que es una línea horizontal. Antes de eso podría poner las palabras que voy a usar de enlace, todavía no van a ser enlace. Que diga, qué sé yo, quiénes somos. Y les doy un tip. Si ustedes presionan la tecla Alt y 124, sale una barrita vertical, que nos puede servir luego para separar los menús. ¿Quiénes somos? Argentina, Alt 124. Prueben cualquiera de los dos Alt, con uno de los dos tiene que hacer la barrita. Vamos a ver. ¿Sí? Acá está el menú, que después tendrán que ser enlaces, y acá está en la barrita. Si necesitáramos ¿qué? Y solo por ahora, porque cuando usemos CSS ya no se va a usar espaciados con salto de línea, podemos agregar después del menú un BR, que es break o salto de línea. Miremos cómo es ahora y miremos después. ¿Sí? Por eso después lo podemos hacer con CSS, así que no se preocupen. Pero tenían que conocer que para eso es. Finalmente, para terminar este video, dejaremos para otro video lo que es los enlaces. Veremos cómo se hace el uso de pre. Pre es una etiqueta que a nosotros nos va a permitir escribir espacios, escribir dentro de una misma línea. Que si yo acá, por ejemplo, pongo latinos y caribeños y le hago un espaciado acá y lo actualizo, latinos y caribeños está por acá, yo lo actualizo, no pasa nada, no cambia el espaciado. Pero si yo uso un pre y digo o la, así con espacios, fíjense cómo se ve en el pre, que sería la sección que está por debajo. Bien separado, o la, me toma los espacios dentro de una misma línea y me toma los espacios de otras líneas. ¿Sí? Entonces, el pre vamos a usar en aquellos casos donde no se pueda lograr lo que queremos con las etiquetas comunes de negrita, de salto, porque en realidad este espaciado a lo ancho no se logra con ninguna etiqueta básica. Podemos probar de hacerlos con CSS, pero con las etiquetas básicas de HTML no se puede. Por último, vamos a hacer un dibujo usando pre de este conejito que está dormido. Lo ponemos a un costado, agarramos la otra ventana desde el título, lo hacemos contra la izquierda hasta que se fijen. Ahí está. Y es solamente símbolos de teclado. Paréntesis, barra inclinada, paréntesis, barra inclinada, debajo, paréntesis, espacio, guión, puntito, guión, debajo, la O, podemos hacer un poco más abajo, guión bajo, paréntesis, comillas dobles, paréntesis, comillas dobles. Eso es todo. Hasta luego.